Bueno, quería compartir con ustedes la palabra y quiero tratar de ser breve para que podamos tener un tiempo de orar. Y la idea es que podamos meditar en nuestra temperatura espiritual. Tocarle la frente al que está al lado con todo respeto. ¿Cómo lo notás? 38, 39, va para 40. Oh, aleluya. O tendrá 36, porque hay algún cristiano que anda con 35. ¿Y qué le pasó a ese cristiano? Se enfrió. Así que lo que vamos a hablar hoy es justamente de eso. Nuestras vidas siempre están a la vista de todos los demás. Yo creo que la dibujo, creo que me muestro de la mejor manera, pero de alguna forma o de otra quedo expuesto. Y se nota quién soy realmente y cómo estoy. Yo me veo 5 minutos con alguien y esos 5 minutos lo elaboro, lo preparo. Yo soy pastor hoy en día, pero un día tuve un pastor y yo también ponía cara de oveja fatal y todo cuando venía el pastor y quería estar bien parado y quería ser. Y a veces en las conversaciones saltaba que no estaba tan bien, que tenía que mejorar algunas cosas, que tenía que empezar de nuevo. Y fui desafiado muchas veces y gracias a Dios que pude ser desafiado. Así que la idea es que hoy podamos primeramente ver cómo está nuestra temperatura espiritual, podamos tomar decisiones en el nombre de Jesús y podamos determinar que no queremos ser fríos espirituales. Decirle al que está al lado, no quiero ser un témpano. Aleluya. Y ahora confesá casi proféticamente al del otro lado, decirle, a partir de hoy me van a decir llamarada. Aleluya. Así que estamos creyéndole a Dios que Dios va a hacer algo grande con nosotros. Así que nosotros ya estamos expuestos y la verdad que para bien o para mal se nota cómo estamos. El último en darse cuenta cómo está es uno. Espiritualmente alguien decae y uno va viendo. Y sale al cruce, le dice, ¿qué te pasa? Y empieza a exhortarlo, a hablarle, a decirle. Y hasta que no está en el piso. Todo el mundo que reconoce que le han hablado a tiempo, pero que no escuchó. Nadie dice, y es muy difícil que alguien apenas sea advertido, diga, tenés razón. O no entiendo, no me di cuenta, pero te creo. Si vos me lo decís, yo creo que me amás y que tenés cuidado de mí, así que sos mi líder, sos mi amigo, sos mi esposo, sos mi esposa, sos mi compañero de la vida. Entonces yo estoy seguro que si vos me lo estás diciendo es porque me querés sacar de esa situación y me querés llevar a la temperatura espiritual adecuada para ser bendecido en el nombre de Jesús. Así que curiosamente, somos los últimos en enterarnos. El enfriamiento espiritual es uno de los menos detectados por nosotros mismos. Cuando nos enteramos es porque ya hay una catástrofe. De repente decimos, no, se separaron. Sí, venían despacito, se enfriaban, se enojaban, se peleaban. Y un día tomaron una decisión como la toma alguien de afuera. Alguien dice, no me diga que se apartó. Pero si estaba en la alabanza, perfilaba para pastor, ¿cómo es que ahora está en la barra brava? Y sí, pero pero se enfrió, se desenfocó. Y entonces tenemos que tener cuidado de eso. La idea es que compartamos estos textos en manera preventiva para la gloria de Dios. Cuando otros alcanzan a percibir esto y nos llaman la atención, lo más importante es que estemos, mire, es difícil lo que voy a decir, pero tengo que estar dispuesto a humillarme. ¿A qué tengo que estar dispuesto? Humillarme. Humillarme es, alguien me dice, te veo medio quedado, medio pancho, te veo. Lo primero que hacemos que, no, ¿te parece? Estoy mejor que no, la queremos dibujar. Decimos, yo quedo bien con él y después yo en casa arreglo solo con Dios y trato de ver cómo la arreglo. Lo mejor que podemos hacer es, gracias por decírmelo, ora por mí. Ora por mí. Yo sé que yo te evangelicé a vos, yo sé que tengo 30 años de ventaja antes que vos como cristiano, pero qué bueno que Dios te lo mostró. Ora por mí, ora.
y levanta la mano, prepara tu corazón y recibí lo que el Señor fluya a través de esa vida. Pero siempre que te humilles, el Señor te va a sacar en victoria. Lo que no tenemos que hacer es dibujarla, dar explicaciones y querer quedar bien parado. Así que estamos dispuestos a humillarnos en el nombre de Jesús. ¿Qué haces cuando te das cuenta de tu frialdad? ¿Alguno se dio cuenta alguna vez que se empezó a enfriar? A lo largo de la historia, en Cristo, en los días que han pasado, en este último tiempo, hace mucho tiempo atrás y después se recuperó. ¿A alguno le pasó? Sí, a casi todos, ¿no? Percibimos en algún momento, decimos, no estoy como antes, algo está pasando, ¿no? Así que algunas señales del enfriamiento, pero el enfriamiento en lo físico es muy parecido al enfriamiento en lo espiritual. Cuando hablamos en términos naturales podríamos decir que el enfriamiento o hipotermia, si lo quieres llamar de una manera más científica, aparecen producto del frío, de un clima muy fuerte en cuanto a lo frío, de temperaturas muy bajas, agua. También el agua no permite que el cuerpo conserve su temperatura, la tiende a bajar, y si eso se le suma el viento y un clima frío, por supuesto, hasta puede llegar a ser mortal. Un cuerpo expuesto por mucho tiempo, en esa situación, si esa situación se prolonga, puede ser una catástrofe. Esa exposición a ambientes más fríos que principalmente suceden cuando alguien está desprotegido o no está protegido de la manera adecuada, cuando alguien sencillamente sube a las alturas sin tener el abrigo ni todo lo que necesita, o cuando alguien después de una catástrofe, una situación en el mar queda a la deriva o en el río, y entonces empieza a correr riesgo su vida. Así que por no estar preparados ni cubiertos de la manera adecuada, pudiera alguien llegar a enfriarse, a congelarse hasta el punto de perder algunos de sus dedos. Algunos han perdido sus extremidades por congelamiento y por supuesto porque luego de eso viene la gangrena. Así que, y hasta la misma muerte, que se cuenta como un sueño, lento, sueño y luego ese sueño eterno. Así que ese enfriamiento en lo espiritual es muy, muy parecido. En lo espiritual corren riesgos algunas partes nuestras, corren riesgo los ministerios, corre riesgo el llamado, corre riesgo el perfil que yo tengo, las capacidades, los dones que Dios me dio, corren riesgo, me empiezo a enfriar y puedo recibir mutilaciones y tengo que guardarme de eso en el nombre de Jesús. La idea es que podamos hoy entender que el enfriamiento generalmente es gradual y muchas veces no se percibe. Alguien simplemente siente frío, pero no se da cuenta que se está congelando y que su vida está corriendo riesgo. Y entonces la idea es que podamos meditar que en lo espiritual también podría ser algo parecido. En el ámbito espiritual sucede, digamos, exactamente lo mismo. La persona puede ser víctima de esto sin ni siquiera darse cuenta de lo que le está pasando. En esa condición posiblemente no exprese lo que debe expresar, no haga lo que tenga que hacer y hasta pueda estar en riesgo. Y en este caso ya sería algo peor, sería ser privados de la eternidad a través de la muerte eterna. Esto no respeta a nadie, esto no respeta a chiquitos, a grandes, no respeta a mayores. Así como se congela a un hombre de 60, de 70 años, como se congela a un adolescente, así también alguien que es recién convertido o alguien que tiene muchos años de cristiano puede terminar congelado. Así que es importante que estemos atentos y que podamos tomar decisiones que nos alejen de todo riesgo y de toda posibilidad, y todo esto sea en el nombre de Jesús. Así que la idea es que tomemos precauciones, decirle que está al lado hay que ser precavidos. Mire, vamos a hablar simplemente a la pasada de un enfriamiento que se percibe, claro, es un enfriamiento, es más de shock, ¿no? Me tiré en paracaídas y justo vengo a caer en un pico helado y tengo que pasar la noche en ese lugar. Desde que llego estoy percibiendo el frío. Cuando estamos hablando de otro enfriamiento, estamos hablando de alguien que
tiene un accidente náutico y queda a la deriva con el sol y demás, pero el sol empieza a bajar, empieza a oscurecer, se empieza a poner fría la noche y el frío va un poco más lento. Pero al fin las dos cuestiones son fatales. Así que el primer enfriamiento sería el enfriamiento en el amor. Mire, Mateo 24:12 habla de una situación que pasa en el entorno y que nos afecta. De golpe nos rodea y nos enfría. Y dice 24:12 de Mateo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tanta maldad hay alrededor que en alguna vas a reaccionar, que te vas a llenar de odio, que te vas a llenar de bronca, que te vas a llenar hasta de envidia de los malos, y todo eso va a hacer que te termines enfriando y que tu amor se enfríe. Así que rechazamos ese enfriamiento en el nombre de Jesús. Por supuesto, ese enfriamiento lleva a la decadencia del alma. Comienza alguien, simplemente percibe un languecimiento, una decadencia de las virtudes, de los dones, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo antes conmigo y ahora ya no lo hace. Y entonces empiezo a vivir de otra manera y puedo percibir entonces que mi amor se enfrió. Cuando empezamos dijimos que íbamos a hablar de un enfriamiento espiritual, por eso quiero hablar de algo más general. Y la idea es que podamos pensar en un enfriamiento de todo nuestro ser espiritual. Así que algunos de los síntomas del enfriamiento espiritual para que vos puedas percibir cuál es tu realidad hoy en día. Yo sé que los que están en casa de Dios un día martes firmes acá adorando al Señor, seguramente están con la temperatura correcta en el nombre de Jesús. Pero leemos los síntomas para ver si alguno descubriera algo, y como todos estamos de acuerdo en humillarnos delante del Señor para pedir que Él nos avive y nos encienda, podemos percibir algo y orar juntos pidiéndole al Señor. El desgano por las disciplinas espirituales. Cuando hablamos de disciplina espiritual hablamos de congregar, de orar, de leer la palabra. Entonces, tenés la misma gana que al principio. Cuando abrís la Biblia, te apasionás, hacer la ruleta bíblica y poner el dedo y te toca algo feo y lo pasás. ¿Cómo estás leyendo la palabra? Entonces, la idea es que podamos meditar. Sos sistemático, estás leyendo el Nuevo Testamento, estás leyendo los Evangelios, estás leyendo el libro de Juan aparte, estás metiéndote en alguna carta, estás leyendo Salmos y Proverbios para cobrar fuerza con algunas promesas, ilusionarte con la posibilidad de soñar. Está bueno que podamos mirarlo de esa manera, pero que nos apasionemos, que digamos, bueno, hoy pude leer un capítulo, lo marco y mañana voy a intentar leerlo de nuevo y mañana tengo que tener ganas. Ahora, generalmente, ¿qué pasa? No tenemos muchas ganas de leer. No tenemos ganas de leer. Y por eso es que funcionan tantas aplicaciones como la Biblia sonora, relatada, actuada. Tenemos varias versiones y entonces alguien también en eso. Si no daba de un lado, ponete los auriculares y escucha una persona. La Biblia de Palau es justamente actuada. Todos los personajes hablan, interactúan. Parece que estás escuchando una novela y te vas involucrando. Y eso te va a llevar a parar, mirar el texto y poder mirarlo de otra manera, entenderlo diferente. Te va a ayudar. Pero seguramente es algo que no es algo que cada uno de nosotros tiene pasión por hacer. Cada uno de nosotros también debe recobrar la pasión por orar. No siempre y no todos los días tenemos ganas. Generalmente da mucho más ganas de orar cuando las cosas están mal. Cuando uno está enfermo, ora más por el tema de la salud. Cuando uno anda mal de plata, ora por la provisión y la abundancia. Le reclama las promesas, Señor, todo, ¿no? Entonces, la idea es que muchas veces vamos según lo que nos va pasando. Qué bueno empezar a disfrutar de esta relación de un Dios que es dueño de todo lo que existe, todo lo que hay y puede hacer lo que nadie puede hacer. En esa relación abrirnos paso a tener una disciplina espiritual.
disciplinas espirituales. Yo sé que tengo que comer, tengo que tomar agua, yo sé que tengo que hacer algunas cosas físicamente. Y entonces yo sé también que espiritualmente tengo que hacer algunas otras cosas que me van a terminar siendo de bendición. Pudiera ser entonces que como síntoma alguien, más allá de las disciplinas en particulares, deje de orar. Ya no ora como antes. Solamente ora cuando está en la iglesia o cuando está con otro, o cuando lo aprietan, o ora por la comida, nada más. O declara, en paz me acostaré y ya se quedó dormido y no más. O la idea es que no se pierda eso. El desinterés por leer la palabra de Dios, no meditar en la palabra, ni tener un tiempo devocional. Qué bueno que agarres prédicas viejas, que agarres los videos de Casa de Dios. Esta palabra que vamos a compartir hoy es para que la puedas copiar, para que se la puedas pasar, para que la escuches de nuevo y se la compartas a otro, para que busques después la publicación y se la envíes a alguien y le digas, tomate unos minutos, escuchá esta palabra, te va a hacer bien. Y a partir de ahí tenemos nosotros toda una artillería de versículos y respuestas que podemos llegar a dar ante las preguntas que se le van a generar a aquel que esté pasando una determinada situación y descubre, por ejemplo, que se está enfriando espiritualmente. Así que tenemos que meditar en la palabra. Tengo que tener un tiempo de devocional. Un rato, unos minutos, a veces un poco más. Pero un tiempo de ir a la presencia de Dios. No hace falta hacer a veces puede ser viajando, a veces puede ser manejando, a veces puede ser haciendo algún trabajito, alguna cosa. En ese tiempo meditar, charlar, hablar con el Señor. Pudiera ser que, bueno, ustedes no tanto, pero justo los que no vinieron son de quejarse. Decirle al que está al lado, Cuando la temperatura baja aumenta la queja y disminuye el agradecimiento. Te olvidas de agradecer por 1.000.000 de cosas que estás recibiendo y se te ocurre quejarte por una. Eso pasa cuando la temperatura comienza a bajar. Por eso necesitamos encendernos para ser agradecidos y apropiarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Sentirse sobrecargado, cansado, también tiene que ver con esto de enfriarnos espiritualmente. Vamos perdiendo fuerza, vamos teniendo desgano para hacer las cosas. Endurecimiento en el corazón hacia las cosas de Dios. Alguien antes decía, abría la Biblia y decía, quiero compartir una palabra, decía, otro más, son todos fanáticos, ya me tienen de Biblia. Y cuando empieza a pasar eso, es porque te estás enfriando. Antes estabas deseoso, decías, ¿qué tendrá hoy Dios para mí? ¿Querrá usar a una ancianita? ¿Querrá usar a un niño? ¿Querrá usar a un par? ¿Querrá usar a mi familia? ¿A quién va a usar Dios para soltar algo fuerte sobre mi vida? Y ahora ya estamos en una actitud como de rechazo por algo que se repite y llega a nosotros. La aparición de la crítica de los temas y el estilo de las prédicas, de lo que se comparte en la célula, de la manera que actúa un determinado varón o mujer, líder, etc. Así que debemos ver cómo está en ese sentido nuestro ser y así vamos a ver la temperatura, la tolerancia al pecado, intolerancia a la reprensión. Uno tolera que, bueno, después de todo, no sé si lo escuchó alguna vez en New Jersey, dicen así, a veces, todos mienten. Y ahí está diciendo, yo también un poco, ¿no? Entonces empieza a tolerar, a darle lugar y no se banca la reprensión, que solamente está escuchando la radio, ve la tele o simplemente abre una prédica en YouTube y dicen, a vos te digo pecadores, ¿quién se cree que es este? Ya lo saca, ya no tolera la reprensión, no era para vos, pero te la agarraste y no tolerás la reprensión, el regreso a las prácticas abandonadas. El que se enfría odiaba el Marlboro Box, pero encuentra un particular 30 pisoteado. Y
lo huele y dice, unas ganas. Y ni hablar, carnavi, todo, ni hablar. Y no seguimos hablando, vamos a dar receta al final, pero cuántas cosas que pueden llegar a ser la forma que abandonamos de vivir. Al que le gustaba la pachanga. Justo hoy no vinieron los que... Pero los que no vinieron hoy, algunos, me empezaron todos en Erkin. Pegaron por Gualala, mi club, le para y después. Y así sucesivamente. Y yo creo que algunos de vez en cuando están en la fiesta de la familia o de la gente, y el cuñado es bailarín, la cuñada es bailarina, la esposa no pudo ir, la vecina es más simpática, y justo da, y ya quiere que la va un lento, quiere todo, ¿no? Entonces, la idea es que si pasa eso, es porque seguramente nos estamos enfriando. No debemos por qué estar deseosos de volver a esas prácticas que ya abandonamos y que entendimos que eran nocivas en cierta forma para nosotros. En esa práctica están las mentiras, la ira, la droga, el desorden, el juego, el desorden moral, el desorden sexual, cuánta otra cosa. Entonces, la idea es que si empieza a aparecer un deseo fuerte de esto, es porque seguramente tenemos que volver, tenemos que retornar otra vez a tomar un compromiso y a encendernos en la presencia del Señor. Dejar de servir, dejar de dar. Síntoma claro de aquel que se enfrió. Aquel que dice, no puedo, no quiero, no estoy, ¿qué soy yo? Porque le estaba sirviendo al hombre, porque se había comprometido con una persona. Y como la persona no le dijo, gracias, buchichito, y le hacía así en la cabeza, dice, ni me agradecen acá. Donde te agradeció el hombre fuiste. Lo que necesitas es que el hombre no te agradezca para que tu servicio haya sido para Dios. Así que la idea es que pudiera ser que alguno se ofende, se enoja, que alguno no quiere, qué sé yo. Puede ser que uno esté incómodo en algún lugar, pero el deseo de servir no se puede ir. Yo tengo que darle a Dios tiempo. En cualquier momento salimos los matas gigantes, creo que este sábado habíamos dicho, o el sábado que viene, después vamos a decirlo bien. Así que toda la iglesia está invitada para que vayamos a dar una hora de nuestro tiempo para hacer una encuesta a un muerto. ¿Saben lo que es la encuesta a un muerto? No al cementerio, ¿está bien? Sí, vamos y le preguntamos a alguien si tiene a Cristo y vamos llenando esa encuesta y nos quedamos con los datos para después desde consolidación y nosotros seguir llamándolo, invitándolo y quizá podamos ganarlo para Cristo en el nombre de Jesús. Pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Seguro que ese día hay que lavar el coche, hay que regar las plantas, seguro que ese día hay un partidito, seguro que pasan cosas ese día, pero nosotros también ese día podemos decir, se lo voy a dar al Señor. Es por eso entonces que el apóstol Pablo en su carta a Timoteo le hace la siguiente recomendación. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El fuego del don de Dios es algo que tiene que permanecer ardiendo para que yo me mantenga encendido, en temperatura, donde yo lo dejo. Ahora, ¿de quién es el don? De Dios. ¿Por cómo llegó a Timoteo? Por la imposición de manos del apóstol. ¿Quién lo tiene que avivar? Decirle al que está al lado, ¿quién lo tiene que avivar? Contestale, vos. Somos nosotros los que tenemos que avivar ese fuego. Por nosotros nos enfriamos, por nosotros nos encendemos. Es por nosotros. No es porque la música que tocan acá, no es porque el sonido, no es porque el portero, no es porque el pastor es un cachivache, no. El problema sos vos. Por vos se enciende o por vos te enfriás. Así que hoy tomamos decisiones en el nombre de Jesús. Algunas causas del posible enfriamiento: descuido,
en el establecimiento de prioridades. Proverbios 24, versículo 30, dice, pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. La verdad que estaba súper descuidado ese campo. Dice el versículo 32 que se sacó una enseñanza, ¿no? Y dice, guardé en mi corazón lo observado, de lo visto saqué una lección. Si ya le pasó a otro, ¿por qué querés vivir lo mismo? El Señor te está llamando a que trabajes, a que no seas descuidado, a que seas un buen administrador de lo que Dios te dio y que sepas cuidarlo y mantenerlo encendido en el nombre de Jesús. ¿Alguna ofensa en lo personal o en lo grupal pudiera pasar? Alguien que se ofende. No hablo de esas ofensas que a veces se pasan en el momento porque uno entiende que fue en el fragor de la lucha, en un momento en especial, y entonces determina que no era para tanto. Hablo de esas ofensas que vos guardás, que tenés en el corazón, que decís hace 4 años cuando dijeron así, a mí me dolió y a partir de ese día yo... Eso es algo que tenés que hablar, algo que tenés que sanar en el nombre de Jesús. Pudiera ser beber de otras fuentes, escuchar otro discurso, no solamente escuchar a otros predicadores, que tenemos que hacerlo con mucho cuidado y en oración, para que no nos saque de la línea, para que no nos desenfoque, para que no nos incomode doctrinalmente, para que no caiga con una propuesta que es contraria a la doctrina que nosotros llevamos adelante, que es bibliocéntrica y que se apoya totalmente en la palabra. Entonces, pudiera ser que alguien escuche que llegaron revelaciones, que recibió de Dios, y eso se suelta como un discurso y alguien lo toma como una verdad. Y tenemos que pasarlo por la palabra. Todo lo que Dios le revele al mayor hombre de Dios que haya aquí en la tierra tiene que ser coincidente y tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Y más puentes pase. Teológicamente, me meto en esto, pero mire, teológicamente todo lo que se enseñe como doctrina tiene que pasar por puentes de la palabra. Cuando algo pasa por un solo puente, está pasando por algo que se dijo en el Nuevo Testamento, nada más, en uno de los libros, pasó por ese puente. Cuando es algo un poco más fuerte, está en el puente del Antiguo y en el Nuevo. Cuando algo es una verdad absoluta, está en varios puentes. Comienza en el Antiguo, pasa por algunos libros canónicos, luego pasa por libros proféticos, luego llega al Nuevo Testamento, llega a lo que serían los evangelios, después a las cartas paulinas, y pasa por Apocalipsis. Y eso termina hablando, por ejemplo, la deidad de nuestro Señor, por ejemplo, la manifestación de Jesucristo Hijo. Vemos que pasan por varios puentes, por eso esas son verdades que por pasar por esos puentes son indiscutibles. Ahora llega alguien y dice, yo tengo una revelación, parecería que Dios era el presidente de un planeta grande que explotó hace 1.000.000 de años y cayó un cacho de planeta para el costado y Dios quedó allá y de allá nos manda señales. Y acá algunos que crecimos de la nada y nos inventamos entre nosotros, recibimos esa palabra. Te están chamullando. Tiene que estar en la palabra y si no está en la palabra, al Señor no lo reveló. Y si no lo reveló Dios, no lo necesitas acá en la tierra. Amén. Así que esa es una de las cuestiones. Mire, tengo que librarme de dar el oído a cualquier fuente, de dar el oído a palabras de engaño, de dar el oído a aquel que dice cosas que me gusta escuchar, pero que sé que en el trasfondo me quiere engañar. ¿Habrá escuchado usted alguna vez que eso de mentime que me gusta? ¿No? Porque a veces se viene y te dice, caballero, qué elegante que es usted. A mí, sí, oh, sí. ¿No? Y te termina comprando un teléfono o algo. Entonces, la idea es que te están chamullando y espiritualmente también te puede pasar lo mismo. Así que tenemos que tomar decisiones de dar el oído solamente a la palabra de Dios. Génesis 3, 1 al 6 nos cuenta el relato, no lo voy a leer porque se nos va más del tiempo que tendría que ser, pero nos cuenta cómo el hombre fue engañado, cómo Eva escuchó a la serpiente y cómo en ese planteo simplemente tomó
la decisión de ponerse a conversar. ¿Qué hubiese pasado si Eva no charlaba con la serpiente? Decirle a que está al lado, no charle con la serpiente. La serpiente se acerca y dice, ¿con qué Dios dijo que no podés comer de ningún fruto? Arrancó con una mentira. Y ella defiende eso y dice, sí, de uno solo no puedo comer, pero como no, ya el espíritu reinaba y era la mentira. Entonces dijo, algo le voy a mentir al diablo también, a ver. Sí, dijo que no puedo comer y que no lo toque. Y eso no lo había dicho Dios. Y ya generó un diálogo de mentira. ¿En qué terminaron? En que le pareció agradable, ante sus ojos era deseable. Adán cayó y dijo, tenés que comer, y dijo, sí, querida, y fue, y comió, y los dos terminaron condenados, y toda la humanidad condenados por esa decisión. Dios nos libre, y sea el Señor el que nos capacite a escuchar lo que tenemos que escuchar y a rechazar lo que tenemos que rechazar en el nombre de Jesús. También entonces entendemos que tenemos que despreciar toda insinuación del enemigo, toda insinuación de la carne, toda insinuación de Satanás, la rechazamos en el nombre de Jesús. Pudiera ser que también como consecuencia o como parte de la seducción lleguen las pruebas y las pruebas hagan que yo me debilite y también me enfríe. Podría ser que el afán, los deseos desmedidos me lleven al enfriamiento, que la ansiedad me lleve a enfriarme, que la permisidad con el pecado, como decíamos hoy, me lleve a enfriarme, que yo me permita, que yo crea que como vencí la droga puedo cometer otros 4 o 5 pecaditos por ahí, como yo antes era un homicida y ahora renuncié a eso y fui libre, ahora puedo hacer otras cositas que son mucho más livianas. Lo que es pecado, chiquito, grandote, es causa de muerte, es causa de muerte. Así que lo que yo tengo que hacer es renunciar al pecado en el nombre de Jesús. También entonces la idea es que podamos tener algunas consecuencias del enfriamiento. Decirle que está al lado, consecuencias del enfriamiento. Falta de motivación. Decirle que está al lado, vamos vieja. Si hay pereza, míralo y no le digas nada al de al lado. Yo leo mientras. Si hay pereza, desgano, puede haber enfriamiento. Hace conmigo. También pudiera ser desánimo. No se encuentra el ánimo para hacer las cosas que antes hacíamos con tantas ganas. La pérdida de vista, de visión y de oído espiritual llegan por el enfriamiento. Dejo de percibir, dejo de ver lo que está sucediendo y soy fácilmente engañado y caigo en cualquier falsa doctrina. También el egoísmo, la murmuración. ¿Cuántos saben lo que es murmuración? ¿Hay alguno que no sabe? Levante la... No, saben todos. ¿Y qué hay que hacer con la murmuración? Hay que desecharla. Pero es tan fácil como cuando vos le enseñás a tus nenes. Si alguien viene y te dice de algo de tu hermano, vos le tenés que decir, hablemoslo delante de él. Así lo ayudamos. Listo, solamente. Si vos me querés contar. Ahora, ¿para qué? ¿En qué me edifica que yo me pase un buen rato con vos hablando de alguien que no está y que no lo podamos ayudar, que no podamos hacer nada por él? No sirve de nada. Por lo tanto, a no ser que sea para orar. Así que si alguien te viene a hablar, decir, primero vamos a orar 45 minutos y le vamos a pedir a Dios que nos capacite y nos dé autoridad para que después podamos hablar de un tercero. Y te arrodillás en las piedras y le decís, vení conmigo. Si se anima y se la banca 45 minutos, o es muy murmurador o es un santo que quiere hablar por lo demás. Así que vamos a tomar decisiones en el nombre de Jesús. También se deja de dar a Dios, como decíamos hoy, lo que Él merece, se darle en nuestra vida. Ya no es lo primero para nosotros, no es lo mejor. Empezamos a darle las obras, a darle un poco de tiempo, a cumplir. A veces cumplimos más con el compromiso que hay con los hombres que con el mismo Señor. Malaquías 1, versículo 8, dice, ustedes traen, mire, usted conoce el contexto de los sacrificios que se hacía para el Señor en el Antiguo Testamento. Se traía el mejor animal
Inclusive se trataba de que uno esté ligado en sus emociones con el animal. Era el animal que se criaba cerca de la casa. Era generalmente, acá a veces en el campo se le dice el guachito, ¿no? El que la mamá murió, o que la mamá se vendió entonces se le da la mamadera, se lo cría uno, ¿no? Ese animal cuando se pone lindo, cuando está hermoso, ese es el animal que había que llevar y sacrificarlo para Dios. Porque eso era una ventanita por donde nosotros estábamos espiando el gran sacrificio que Dios iba a hacer, dando la vida de su Hijo por nosotros. Y enseñándonos que todo error se paga y que por misericordia el Señor determinaba que iba a haber alguien que daba algo tan valioso que podía pagar por todos nuestros pecados. Así que entonces vamos entendiendo que debería ser lo mejor. Pero mire lo que pasaba en ese lugar, porque se enfriaron. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. ¿Qué piensan? Nosotros no, acá cuando la gente pone la ofrenda, a veces da ganas de decirle, pará, va a romper el alfolí, animal. Pero, porque tiran fajo de todo. Pero hay iglesias que se encontró plata trucha, plata falsa, pero fotocopia, mal. Los pastores le oraban a ver si se convertían, pero no seguía fotocopia. Y así, papelito, un papel de alfajor en la ofrenda y cosas. No es obligación. Es más, acá siempre enseñamos lo mismo. Si no estás ofrendando para Dios, no toques un mango del bolsillo, te conviene tirarlo a la vereda. No sirve de nada. La ofrenda es siembra. Todo lo que vos das es para que vuelva multiplicado. Dios no necesita un mango tuyo, si eres dueño de todo lo que existe. Ahora, cuando vos sembrás es porque el Señor te va a dar una cosecha abundante y va a soltar bendición sobre tu vida. Se van a cumplir requisitos y promesas que Dios tiene en la palabra. Pero no hagas eso. En este caso era algo tremendo, ¿no? Era algo difícil de tolerar. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican a animales lisiados o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. Porque no traen de ofrecerlos a sus gobernantes. Porque también se pagaba impuestos con animales. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no se los llevas a un gobernante? A ver qué te pasa cuando le caes con ese animal. Y yo quisiera seguir llevándolo, pero no es el asunto hoy hablar de impuestos, ofrenda, etcétera. Pero que no pase eso. Si hay como ganitas de eso, directamente resolverlo en tu corazón en oración para no estar frío, nada más que para salir de esa tibieza. Dice el mismo pasaje, ¿creen que Él estaría contento con ustedes? Se ganarían su favor, hablando de los gobernantes, dice el Señor de los ejércitos. Y todo, bueno, quiero ahora ir al otro pasaje, al de Apocalipsis, para cerrar lo que estábamos leyendo de este pasaje de llevar ofrendas incorrectas, ¿no? Y la idea es que nosotros podamos ser aquellos que separan, que consagran, que se inspiran. Y todo esto es porque se perdió el amor por el Señor, se perdió el primer amor. En el momento de ofrendar, de dar, de sacrificar, se hacía de la mejor manera. Apocalipsis 2, versículo 4, habla justamente de esto, de que se ha perdido ese primer amor. Tenemos que volver a ese amor en el nombre de Jesús. Eso hace que se endurezcan los corazones, eso hace que haya muerte espiritual. Tenemos que rechazarlo en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos reconocer en nuestras vidas entonces? Mire, por la forma en que vivimos en nuestro hogar, cómo tratamos a nuestra familia, a nuestro entorno, nos vamos a dar cuenta. Si yo no me manejo de la misma manera cuando estoy adelante de muchas personas,
que cuando estoy en casa, para decir lo mismo estoy hablando, para decir una cosa, no para exponer, para avergonzar, estoy hablando para decir una pavada, para decir, ¿anotaste algo? Si yo le digo, ¿anotaste algo a mi esposa, a mis hijos, a alguien, de una manera adelante de los demás, y en casa yo hablo de anotar algo con otra actitud mucho más agresiva, con malas palabras, posiblemente esté percibiendo que estoy encubriendo mi frialdad espiritual. Mire, Salmo 101, versículo 2 dice: quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? El deseo de integridad es algo que nosotros tenemos que hacerle saber al Señor. Yo no puedo estar con los brazos levantados esperando que el Señor me haga íntegro, que el Señor me haga un buen hombre o una buena mujer. Tengo que aprender lo que Él me dice, caminar como Él dice que tengo que andar. Pero el que tiene que aprender, el que tiene que hacer, soy yo. Lo que está diciendo el salmista: quiero triunfar en el camino de la perfección, quiero ser perfeccionado hasta llegar a esa estatura. Y entonces dice: ¿cuándo me vas a visitar? La visita de Dios es la que fortalece, es la manifestación del Espíritu, es el fortalecerse. Y lo más importante no es solamente que llegue y tener la experiencia, que puede ser evidente, sino que sea y que tenga un propósito, que yo sea conocedor, que yo pueda ser aquel que manifiesta el deseo de ser alguien íntegro en el nombre de Jesús. Por los dichos de nuestra boca, actitudes, deseos de nuestro corazón. Eso tiene que ver con que si eso está enfocado con la obra, está enfocado con el Señor, está enfocado con el reino. Hablamos de cultura del reino el domingo. ¿Pertenece a esa cultura o a qué pertenece lo que vos tenés, lo que vos deseás? ¿A dónde querés llegar? Entonces la idea es que a través de eso también podemos percibirlo. Por la queja constante, la disminución de un corazón agradecido, como decíamos hoy, número 14, versículo 1. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar, a llorar. Versículo 2 dice: en sus murmuraciones, ¿en sus qué? Murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor? Y ahí saldrá pronto. ¿Sería mejor que volvamos a Egipto? Y ustedes saben que Egipto es tipo del mundo. En el medio de la murmuración, siempre toda queja y toda quejabanza que se suelte redondea en que no sería mejor estar en el mundo. Si vos te encontraste diciendo esas palabras, si vos te encontraste diciendo: al final en el mundo estaba mejor, al final en el mundo me iba bien, al final en el mundo, si te encontraste diciendo eso, porque estás rumbo a morir congelado. Sé capaz de rechazarlo en el nombre de Jesús, porque viene la tierra prometida y viene su abundancia en el nombre de Jesús. Por la forma en cómo relacionamos nuestra vida con la de los demás. Alguien frío no tiene contacto, no se mueve, no actúa, no da, no regala, no bendice, no sonríe, no da nada. Alguien frío simplemente mantiene distancia y está esperando de los demás. Por la distancia que guardamos con Dios y con los referentes de Dios que pudieran llegar a rodearnos. Cuando yo me empiezo a alejar de los pastores, cuando yo me empiezo a alejar de los líderes y no quiero ir más a la célula, pero clavo un domingo de vez en cuando. Cuando yo me siento en la fila de la iglesia, pero llego 10 después que empezó y si puedo 5 antes que termine. Y yo te lo digo porque yo fui así. Y era mi defensa. Y era mi manera de que nadie me cuestione, nadie me diga, nadie. Y por eso es que yo, así, cuando me quedaba tenía que dar explicaciones. Me preguntaban cómo ando, decía bien. Y siempre me terminaba vendiendo, diciendo, pero bueno, en lo que estás haciendo está mal, debería. Y entonces lo que quería era escaparme. Me gustaba la atmósfera, me gustaba la alabanza, me gustaba la administración de la palabra, pero no quería una administración personalizada. Por eso la rechazaba. Dios toque nuestros corazones.
por el sentimiento de sobrecarga y de cansancio. Decíamos, Mateo 11, versículo 28, nos saca de esa situación. Hay una solución para el cansancio en el nombre de Jesús. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Qué nos va a dar? Descanso. Decirle al que está, el descanso está en el Señor. Hace memoria y toma decisiones. Apocalipsis dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete. ¿Qué tengo que hacer? Mire, vamos a leer el pasaje y yo le suelto una receta y ya vamos a estar orando. Recuerda por tanto de a dónde has caído. Segundo, y arrepiéntete. Tercero, haz las primeras obras. Volvé a hacer lo mismo que hacías al principio. Empezá el camino de nuevo. No des por sentado que vos ya estás maduro. Si te enfriaste, hay que volver a comenzar el ciclo. Pues si no, dice la palabra, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieses arrepentido. El Señor trae consecuencia sobre aquel que no se manifiesta arrepentido delante de Él. Amén. Esto es regresar al punto en que todo comenzó. Al primer momento. Esto es darle lugar al Señor a que empiece de nuevo conmigo, otra vez. Él te está dando una oportunidad. Vos podés sentir, otra vez tengo que empezar. Esto es como repetir de grado. Esto es como volver a cursar algo. Pero en realidad Dios te está dando una oportunidad. Te está dando una preciosa oportunidad de empezar de nuevo. Y ahora sí, seguramente va a ser con el éxito que Él ha preparado en el nombre de Jesús. Arder entonces es algo que el Señor espera de nosotros. El Señor quiere que se avive nuestro ser. Es lo que el Señor está esperando de nosotros. Para esto hace falta algo. Hace falta tener una fe que el Señor me dio, pero que esa fe que yo expreso sea genuina. ¿Cómo tiene que ser mi fe? Genuina. Segunda de Timoteo, una manera preciosa, exalta el valor de la familia. Por eso está bueno que vos ores por tu hijo, por tu hija, que ores por tus nietos. Y hoy los tenés acá y gloria a Dios. Y hoy tu hijo es un capo en la palabra y tu nieto una bendición, gloria a Dios. Y si no están, gloria a Dios porque estás orando y van a estar en el nombre de Jesús. Pero lo importante es que vos no abandones esa práctica de invitarlos, de traerlos, de decirle, mirá, sobrino, nieto, primo, hace mucho que no estás congregando, ahora van a hacer una actividad en un club que va a estar buena, ¿por qué no vas y te divertís un rato de otra manera? Y entonces posiblemente estés dándole la oportunidad a que empiece de nuevo en el nombre de Jesús. Trayendo, dice el versículo 1:5 de 2 de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Estoy cierto que en ti también, dice la versión TLA. Es una fe que trasciende las generaciones, es una fe que está activa, es una fe que verdaderamente se manifiesta y se nota genuina. Entendemos entonces que Pablo estaba viendo algo muy especial en Timoteo, y así como lo ve un hombre, también lo ve el Señor. Debemos lucir fe genuina. Segunda de Timoteo le dice, pero ¿se acuerda que lo leímos? 1:6, pero te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo dio muestra de una fe genuina. Por eso es que Pablo estaba ocupándose. No te vayas a enfriar. Aviva ese fuego en el nombre de Jesús. Ven, Inera. Acercándose entonces al Padre, ordenando prioridades en nuestra vida. Quizás la oración, la palabra de adoración, etcétera, es como vamos a poder salir de esa situación de enfriamiento. Estuvimos usando este pasaje mucho en este tiempo. Algo Dios nos debe querer decir. Mateo 6, versículo 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Hay una prioridad. Cuando yo busco primero eso, automáticamente me enciendo en el nombre de Jesús. Cuando yo digo que busco el reino primeramente, lo que estoy diciendo es le doy el primer lugar a Él. Le doy el primer lugar a Él. Teniendo comunión con el cuerpo de Cristo. Quiero tener comunión
con el resto de la iglesia. Quiero tener comunión con nuestros hermanos. Hebreos 10, 25 al 27 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Decirle que está al lado. Tengo que tomar decisiones. Tengo que tener la intención de congregar. Tengo que avivar ese fuego. 2 versículos y terminamos. Avivemos el fuego renovando nuestras fuerzas. Mire, tenemos que ir a Dios. Él nos va a ayudar. Nosotros actuamos. Nos enseña que somos nosotros los que debemos ser dirigentes. Pero es en el poder de su Espíritu que lo vamos a lograr. Isaías 40, versículo 29, dice, Él da vigor al cansado, acrecienta la energía al que ya no tiene fuerzas. Ese es Dios. No importa cuál es tu estado actual, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Tenemos que despojarnos de todo peso de pecado. Con pecado no podemos avanzar. Hebreos 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor me está enseñando que el pecado no se encubre, no se esconde. Lo que yo tengo que hacer, teniendo testigos que pudieran percibir pecado en mi vida, es tomar decisiones de despojarme del peso del pecado para poder correr la carrera. Y no solamente del peso del pecado que puedo portar, sino del pecado que nos asedia y que me persigue para tirarme, para hacerme caer. También tomo autoridad en Cristo y lo rechazo para poder correr esta carrera con paciencia. Al fin, tengo que poner la mirada en Jesucristo. ¿Dónde están tus ojitos? Decirle al que está al lado, ¿dónde tenés los ojitos? Hebreos 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tengo que beber de esa fuente. No puedo dejar pasar al Señor. El Señor quiere hacer algo que yo no puedo hacer. Quiere darme lo que yo no tengo. Juan 7, versículo 37. Dice, aquel día Jesús puesto de pie dijo con voz fuerte. ¿Cómo dijo con voz? Fuerte. Si alguien tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. El Señor no solamente se encarga de saciarte, de sacarte del apuro, sino que es capaz de darte mucho más. Así como el Señor te da de beber y es capaz de dejar un río fluyendo de tu interior, si estás frío, el Señor no solamente te va a encender, sino que te va a hacer arder para que otros ardan al lado tuyo en el nombre de Jesús. Mire, aprendamos de Esaú. Hebreos 12, versículo 17. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas lo que había perdido. Tenemos una oportunidad, es nuestra y no la vamos a dejar pasar en el nombre de Jesús. Hoy vamos a orar por aquellos que se han enfriado en su relación con el Señor. Vamos a orar por aquellos que están en el proceso de regreso a un avivamiento. Vamos a orar para que el Espíritu Santo visite los corazones de los presentes, de los que escuchen y de aquellos que vamos a ministrar en el nombre de Jesús, para que regresen al camino del Señor y puedan afirmarse en el nombre de Jesús. El deseo del Señor es que ardas, decirle al que está al lado, arde. Mire, Lucas 12, versículo 49. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido, dice la LBLA. La idea es que hoy todos estuvimos oyendo la palabra. Decirle al que está al lado, ¿oíste la palabra? Mire, Lucas 24, versículo 32 nos cuenta lo que sucedía cuando oían la palabra y lo que sigue sucediendo cuando oímos la palabra. Dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las Escrituras, cuando Cristo habla, arde nuestro corazón. Mire, tenemos que meditar en la palabra y ya terminamos con esto. Salmo 39, versículo 3.
ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba. ¿Mientras qué? Meditaba. Se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua. Y ahí soltó el discurso que él tenía que soltar. Lo primero que tiene que pasar es que tenemos que meditar en su palabra. Lo segundo que va a suceder en medio de la meditación, nuestro corazón va a arder. Y lo tercero que va a pasar es que va a ser irremediable. Nos vamos a convertir en mensajeros del Señor.